La Vuelta a Suiza es una de las competiciones por etapas más prestigiosas del calendario ciclista anual. La edición de este año, que se celebrará del 9 al 16 de junio, promete ser una de las más duras en la historia de la competición, y es que se trata de un evento que destaca como la última gran prueba antes del inicio del Tour de Francia. Por lo tanto, los ciclistas participantes probarán sus piernas de cara a la gran vuelta francesa. En los próximos minutos analizamos tanto el recorrido como los favoritos a hacerse con la victoria en este Tour de Suiza 2024. ¡Comenzamos! La ronda suiza de este año comenzará en la localidad de Vaduz, en Liechtenstein. Veremos ya las primeras diferencias en la clasificación general alrededor de una etapa prólogo de 4,8 kilómetros. Es un recorrido totalmente llano, no deberíamos ver grandes diferencias, pero bueno, podrían cobrar ya algunos segunditos los favoritos para la clasificación general. En cuanto al recorrido, tiene forma cuadrada con solo 3 curvas de 90 grados, que serán los mayores desafíos técnicos de esta etapa prólogo en Vaduz, que sacará a muchísima gente a la calle para ver el espectáculo ciclista. Pasamos a ver la primera etapa. Después de esa etapa prólogo, esta etapa debería ser la etapa más fácil, entre comillas, del Tour de Suiza, quitando las contrarrelojes, pero aún así sigue siendo bastante difícil. Este año los organizadores de la carrera han cerrado completamente la puerta, digamos, a los sprinters que utilizan este tipo de carreras para preparar el Tour de Francia, y se han centrado, bueno, en un recorrido más para escaladores y sobre todo también para especialistas en clásica. Para estos especialistas en clásicas, esta etapa es ideal, un recorrido de 178 kilómetros, acumularemos ya bastante desnivel positivo, y ojo a esa última subida que se corona a aproximadamente 10 kilómetros de meta, 2,2 kilómetros al 7,7% de pendiente media, y seguramente veamos algún ataque de este tipo de ciclistas como Thomas Pidcock o Isaac del Toro, y veremos ahí quién se puede llevar la victoria en una etapa que pinta muy interesante y que pinta que la victoria no será al sprint, sino que será para algún especialista en este tipo de recorridos tan clásicos. Esta etapa también será muy interesante para los espectadores. Tras una primera parte, unos primeros 125 kilómetros prácticamente llanos, con algo de subida y bajada, pero sin llegar a subir ningún puerto de montaña, llegará a una subida de más de 4 kilómetros. A partir de ahí los ciclistas descenderán y comenzarán otra subida, primero 3 kilómetros al 6,7, después un pequeño descenso, 2,4 kilómetros al 5,8, otra vez picando hacia arriba, y después de un largo descenso, esa última subida, ese final explosivo, 800 metros al 7,7% de pendiente media. Va a ser un final, como digo, realmente explosivo y realmente atractivo para los espectadores. No creo que tengamos aquí grandes diferencias entre los favoritos. Pues a partir de esta tercera etapa comienza la primera de las 5 jornadas de alta montaña, las 5 jornadas que tendrán final en alto en este Tour de Suiza, una etapa que comenzará con una subida de 5 kilómetros al 6% de pendiente media, una subida que servirá para conformar una fuga que se prevé que llegue al final y se lleve la victoria. A partir de ahí un recorrido totalmente llano, aproximadamente unos 135 kilómetros totalmente llanos. A priori ahí no deberían sufrir los menos escaladores, pero ya después empieza esa última subida al Gotthard Pass, una subida que podríamos dividir en dos tramos, un primer tramo de 8 kilómetros al 6,7%, a partir de ahí algún kilómetro de, digamos, falso llano, hasta llegar a esa última subida al Gotthard Pass, 9,1 kilómetros al 6,7% de pendiente media. Esta ya sí que es una subida de más entidad, acumulando aproximadamente 18 kilómetros de subida. Por lo tanto va a ser una subida en la que sí veremos ya grandes diferencias en la clasificación general, y ojo porque el último tramo, ese Gotthard Pass, acumula kilómetros a más del 8,5% de pendiente media. Creo que el ataque llegará aproximadamente a 5 o 6 kilómetros de línea de meta, que como podemos ver en el perfil de la subida, las rampas son del 8 o 8,5% de pendiente media. Una etapa otra vez muy atractiva, y solo será la primera de estas 5 etapas con final en alto que vienen a partir de este día.
Llegamos a la cuarta etapa, tendremos en el menú 146 kilómetros, un recorrido algo corto pero un día muy duro con un perfil algo inusual. Tendremos una subida de 5 kilómetros al 9% justo al principio del día, donde ahí ya volveremos a ver un grupo muy fuerte formando la escapada. Se trata de una subida muy empinada en la que sin duda habrá muchos corredores luchando por meterse en la fuga si el ritmo es duro. Poco después del descenso, tendremos una subida incluso más difícil y empinada. Los ciclistas subirán a Cari por primera vez, donde tendremos luego el final de etapa, 9,6 kilómetros al 8,2% de pendiente media, una subida de mucha entidad. A continuación, los ciclistas descenderán, lo que subirán realmente al finalizar la etapa, un descenso muy técnico y difícil que, ojo, que si tenemos mal tiempo puede ser incluso desastroso para los que no se sientan, bueno, pues seguros sobre la bicicleta. Lo que sigue serán unos 70 kilómetros de carreteras llanas dentro del valle, haciendo un pequeño bucle antes de volver al final de la subida. Tendremos alguna alguna ligera pendiente ascendente antes de la subida final, pero bueno, la parte interesante llegará en esa subida de nuevo a Cari, pero por un lado diferente, como que es el lado por el que han realizado los ciclistas la bajada en la subida anterior. Tendremos 21 curvas, la misma cantidad que el Alpe d'Huez, y las características de la subida son realmente similares al Alpe d'Huez. 11,6 kilómetros al 8% de pendiente media, una subida que será muy difícil y que permitirá ver bastantes ataques entre los favoritos. Ojo, porque aquí se pueden volver a crear diferencias masivas de camino a la siguiente etapa. La etapa 5 plantea retos bastante difíciles, como las largas subidas, la altitud y las pendientes pronunciadas que estarán pendientes en esta larga jornada de 152 kilómetros. Un inicio de etapa bastante tranquilo y llano realmente, pero eso irá cambiando, y es que después comenzará esa subida al Nuffenen Pass. Los ciclistas ascenderán lentamente de 300 a 1300 metros de altitud desde el kilómetro 41 hasta el 79, lo que es una subida no categorizada. La subida categorizada comenzará ahí en el kilómetro 79, esa subida al Nuffenen Pass, 13,7 kilómetros al 7,9% de pendiente media. La subida es bastante empinada, pero sobre todo lo importante es la altitud, y es que la cima está a 2479 metros de altitud. Pocas carreras del calendario suben a tanta altitud, y los corredores pasarán, bueno, pues varios kilómetros por encima de esos 2000 metros de altitud. Y ojo, porque a esta altitud el tiempo puede cambiar bruscamente y después tendremos un descenso que es bastante técnico, luego tendremos un terreno llano, incluso cuesta abajo, todo ello hasta llegar a la última subida, 6,9 kilómetros al 9,3% de pendiente media. Volveremos a tener un final en alto. Es una subida digamos constante, muy dura, y ojo con que porque los 2 kilómetros finales, como podemos ver en el perfil, tienen un promedio de más del 10,5%, una subida agotadora y en la que volveremos a ver diferencias en la clasificación general. La etapa 6 será la última etapa de carretera, digamos, en línea, y seguramente sea la más dura. Solo tiene 118 kilómetros, sin duda un día bastante corto, pero ojo, porque cuenta con más de 3000 metros de desnivel positivo. Los corredores, nada más salir, afrontarán la subida al Col de la Croix, 4 kilómetros al 8,7% de pendiente media. Otra vez una subida temprana para ir formando la fuga con ciclistas escaladores puros. Después tendremos un descenso bastante largo hasta que en el kilómetro 58, bueno, luego tendremos una especie de subida, digamos, a Villars-sur-Olon, donde haya sido el inicio de la etapa y también será el final. Y ojo, porque ahí empieza otra vez la subida al Col de la Croix, que ya había comenzado antes, la subida al Col de la Croix, 17,1 kilómetros al 7,1% de pendiente media. La última parte es la más dura, será la misma subida que la que habíamos realizado
al principio. Ese Col de la Croix que habíamos visto de 4 kilómetros ahora es más largo, subiendo desde la parte de Aigle, pasando por Villars-sur-Olon, 17 kilómetros al 7,1% de pendiente media. Luego tendremos un descenso bastante técnico y todo ello hasta llegar otra vez a la misma subida, 8,6 kilómetros al 8% de pendiente media, pero esta vez terminando en Villars-sur-Olon y no llegando hasta el Col de la Croix, una difícil etapa de montaña en la que otra vez volveremos a ver diferencias en la clasificación general. Y llegamos a la última etapa del Tour de Suiza. La carrera terminará donde también terminó la etapa anterior. Es exactamente la misma línea de meta durante 2 días de carrera, algo que es bastante raro en el ciclismo profesional y más, bueno, cuando se trata de una subida de un final en alto. La etapa comienza en Aigle, más concretamente, ojo, en la sede de la UCI. Los primeros 5 kilómetros serán totalmente llanos en las bicicletas de contrarreloj y los corredores tratarán de ahorrar lo máximo posible para esa subida donde se decidirá la etapa y posiblemente la clasificación general. A partir de ahí comienza la subida a Villars-sur-Olon, 10 kilómetros al 8% de pendiente media. No empieza en el mismo lugar que en la etapa anterior esta subida, pero la subida sigue siendo bastante dura, como digo, casi 10 kilómetros al 8% de pendiente media, una subida muy constante y ojo porque es capaz de crear grandes diferencias hasta la línea de meta. Aquí veremos quién se lleva la victoria en este Tour de Suiza 2024. Y vamos ya con los favoritos para hacerse con la victoria en la clasificación general en este Tour de Suiza. Le doy 3 estrellas a Carapaz, a Bernal y a Willebrooks. Carapaz, que recordemos que fue primero en el Campeonato Nacional de Ecuador en la parte de la contrarreloj, luego en la prueba en carretera la victoria fue para Jonathan Narváez, fue segundo en el Tour de Colombia, 11º en O Gran Camino. Terminó abandonando la etapa 7 de la Tirreno Adriático. En la Flecha Valona acabó 13º y en el Tour de Romandía que se disputó hace un mes fue 7º en la clasificación general. Un Richard Carapaz que está cogiendo una buena forma de cara al Tour de Francia y yo creo que lo puede hacer muy bien en este Tour de Suiza en un recorrido que le puede venir muy bien y es que es un recorrido muy montañoso. También le doy 3 estrellas a un Egan Bernal que está realizando una temporada muy buena, fue tercero en el Campeonato Nacional Colombiano, luego en el Tour de Colombia fue quinto, tercero en O Gran Camino, ahí fue donde le vimos realmente bien, fue de los mejores por detrás de Vingegaard. En la París-Niza fue 7º, fue ese en el otro sitio donde le vimos otra vez muy bien, tercero en la Volta a Cataluña, fue 21º en Lieja-Bastoña-Lieja y 10º en la clasificación general del Tour de Romandía. Estamos viendo a un Egan Bernal muy bien este año, recordando al de viejos tiempos. Creo que está recuperando la forma realmente bien y vamos a ver cómo lo puede hacer en este Tour de Suiza. En cuanto a Cian Willebrooks, fue quinto en O Gran Camino, fue 7º en Tirreno Adriático, no terminó la Volta a Cataluña y tampoco terminó el Giro de Italia, un Giro de Italia en el que iba peleando por el top 5 pero tuvo que abandonar en la etapa 11, un Giro de Italia en el que su equipo, el Visma Lease Bike, acabó realmente mermado por varios episodios de fiebre y por alguna caída también. Por lo tanto, Cian Willebrooks también le doy 3 estrellas, 2 estrellas le doy a Pello Bilbao, a Enric Mas y a Emanuel Buchmann. Un Pello Bilbao que quizás no está teniendo una gran temporada, fue 6º en la Volta a la Comunidad Valenciana, fue 3º en el UAE Tour, 23º en la general de la París-Niza, aunque no la llegó a pelear, 6º en la Itzulia, 9º en la Amstel y 9º en la Lieja-Bastoña-Lieja, siendo este resultado un resultado realmente decente para un Pello Bilbao que se encuentra preparando el Tour de Francia. El año pasado se llevó una victoria de etapa y vamos a ver cómo lo puede hacer este año, un Tour de Suiza que yo creo que se adapta muy bien también a sus condiciones escaladoras. En cuanto a Enric Mas, un ciclista que quizás esté yendo de menos a más en esta temporada, recordemos que en Tirreno Adriático fue 12º, 5º en la Volta a Cataluña y 6º el pasado mes de abril en el Tour de Romandía. Un Enric Mas que, como digo, está yendo a más, le vimos muy bien en la contrarreloj del Tour de Romandía, es verdad que eran pocos kilómetros, pero vamos a ver cómo se le puede dar el prólogo de este Tour de Suiza y es que el recorrido es pues bastante parecido al que vimos en ese Tour de Romandía. 2 estrellas también para Emanuel Buchmann, un Emanuel Buchmann que dijo que quería ir al Giro de Italia, que se encontraba en muy buena forma para pelear por la general. El campeón alemán
ciclista del Bora Hansgrohe, pero finalmente no fue al Giro de Italia. Y recordemos que esta temporada fue 17º en el Tour de Oman, 27º en el UAE Tour, no peleó la general, no peleó también la general en la Itzulia, fue 23º en la Esbjerg Frankfurt y en el Tour de Hungría acabó segundo en la clasificación general, siendo este el resultado más destacado de la temporada para él. Un Emanuel Buchmann que, como digo, quería ir al Giro de Italia, finalmente le dijeron desde el equipo que no iba a ir cuando parecía que ya estaba prácticamente decidido, y después de una guerra, bueno, pues de declaraciones, finalmente no participó en el Giro de Italia y llega a este Tour de Suiza, como él dice, en muy buena condición, y vamos a ver cómo lo puede hacer en este Tour de Suiza, en el que le doy 2 estrellas para la general, una estrella por último para Stephen Williams, para Einar Rubio y para Thomas Pidcock. Un Stephen Williams que creo que está haciendo una gran temporada, fue primero en la clasificación general del Santos Tour Down Under, siendo este de los resultados más destacados de toda su carrera. Ganó la Flecha Valona, aquella carrera en la que vimos muchos abandonos. Primero la Flecha Valona, como digo, se llevó la victoria, está teniendo una gran temporada el ciclista escocés y yo creo que lo puede volver a hacer bien en esta clasificación general. Es verdad que no estará como en el Santos Tour Down Under, donde vimos que tenía pues mucho menos rivales de cara a la general. Esta vez va a tener a Enric Mas, a Carapaz, a Bernal, a Uijtdebroeks y a todos los que estoy nombrando, por lo tanto le va a ser más complicado, pero creo que puede luchar por un top 5 e incluso por un top 3. En cuanto a Einar Rubio, otro que está realizando una buena temporada, es verdad que al principio de la temporada no había peleado tantas clasificaciones generales, fue por ejemplo 13º en el UAE Tour, 14º en la Volta a Cataluña, pero ha hecho un Giro de Italia espectacular, acabando en 7ª posición, y aunque es verdad que le han lastrado las 2 contrarrelojes tan largas en las que se dejó bastante tiempo, la verdad que en la alta montaña consiguió resistir junto a los favoritos, excluyendo a Pogačar, llevándose finalmente la 7ª posición. Una estrella también para Thomas Pidcock, está teniendo una temporada bastante irregular, fue 6º en la Volta al Algarve, 4º en Strade Bianche, 9º en Tirreno, 11º en la Milán-San Remo, pero ojo porque se llevó la victoria en la Amstel Gold Race. Por lo tanto, ojo con Tom Pidcock, que está teniendo, como digo, una temporada bastante irregular, pero de cara a la preparación del Tour de Francia llega a este Tour de Suiza en buena forma, y vamos a ver si a lo mejor sin pelear por la clasificación general, pero puede llevarse alguna victoria de etapa. En cuanto a los ciclistas, que les doy bastantes posibilidades para llevarse victorias de etapa, ojo con Isaac del Toro, el mexicano de 20 años que está realizando una temporada espectacular en el UAE Tour, fue 3º en el Santos Tour Down Under, no terminó la Volta al Algarve, no terminó Strade Bianche, fue 4º en la general de la Tirreno Adriático sin ser un ciclista escalador puro, fue también 7º en la Itzulia y fue por último el ganador de la Vuelta a Asturias. Está realizando una temporada espectacular, le vimos genial en la Tirreno Adriático con una capacidad espectacular de, digamos, descolgarse en las subidas, pero luego volver a reengancharse al grupo de los favoritos en las subidas largas. En la alta montaña le vimos, como digo, espectacular en un Tirreno Adriático en la que se llevó la victoria Jonas Vingegaard. En cuanto a Nairo Quintana, ha hecho un Giro de Italia espectacular, está cogiendo una buena forma de cara al final de temporada y llega a este Tour de Suiza pensando en victorias de etapa y quizás en la clasificación general. Por último también Pelayo Sánchez, ganador de etapa en el Giro de Italia, y ha hecho un Giro de Italia espectacular, firmando muy buenas posiciones e incluso una victoria de etapa, y creo que llega a este Tour de Suiza con bastantes etapas en las que meterse en fuga y quién sabe llevarse la victoria. Así que resumiendo, mis máximos favoritos son Carapaz, Bernal y Cian Uijtdebroeks. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo. Aquí en La Cronoescalada hacemos vídeos de previas, de resúmenes, de curiosidades y también shorts sobre todas las carreras profesionales aquí. Así que no dudes en suscribirte y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Y es que ahora viene el Tour de Francia y estamos preparando mucho contenido con previas sobre todas las etapas. Así que nos vemos en el próximo vídeo.